Hermanos, muy buenas tardes. Tengo 7 de la noche con 4 minutos. Eh, voy a hablar hoy día sobre las diferencias entre el dispensacionalismo y la teología del pacto. Diferencia entre eh, el dispensacionalismo y la teología del pacto. Es un tema importante para conocer las diferencias porque esto es generalmente lo que mucha gente dentro del movimiento evangélico mantiene como forma de interpretar la Biblia, plan de salvación, plan de la iglesia, Israel y la escatología. Buenas noches, nuestra hermana Ana, saludos a ella, nuestra hermana Ariana, también saludos a los que se van incorporando, saludos a los que se van incorporando. Y bueno, entonces a dispensacionalismo voy a hablar acerca de qué es dispensacionalismo. Es generalmente todo evangélico cree eso. Muchos no saben qué es, pero esa es la teología evangélica. Si usted es evangélica o ha sido, esa es la forma como ellos leen las escrituras. Y luego lo vamos a comparar con la teología del pacto. ¿Qué es la teología del pacto? Lo que generalmente no se conoce dentro del evangelicalismo. Y eh, entonces vamos, voy a pedir que tomen mucha atención porque es un tema muy importante. Eso le va a usted a dar una idea en cuanto a las diferencias y por qué creen unos y cómo entienden unos la Biblia diferente a los demás. Así que antes de iniciar, entonces vamos a hacer una oración. Oremos, Padre Celestial, gracias por tu amor y tu misericordia. Padre Santo, guíanos, Señor, en ese momento que vamos a estudiar las Escrituras, a tener entendimiento para conocer cada uno de lo que dice tu palabra, para poder crecer en el conocimiento de la verdad y ser cristianos maduros. Así te pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Todos decimos amén. Saludo a nuestra hermana Sandra también. Y vamos a empezar. Entonces, empecemos con la definición de qué es el dispensacionalismo, cómo se entiende, ¿no? Para que así nosotros podamos tener entonces una mejor idea en cuanto a qué es el dispensacionalismo. Muy bien, entonces vamos a ver, aquí está. Dispensacionalismo es un movimiento en la teología que empezó en el siglo XIX, a partir de 1800 y algo. Se hizo fuerte a principios de los años 1900, o sea, el siglo pasado. ¿Cómo empieza? Empieza con un personaje que se llama John Nelson Darby. Voy a poner aquí John Nelson Darby, ¿no? Diríamos originador del dispensacionalismo. ¿Ok? Yo quiero que presten atención. Yo sé que van hermanos, están hermanos saludando. Por esta vez no saluden, entren y, y, y sigamos la línea. Entonces, John Nelson Darby es el originador de lo que se conoce con dispensacionalismo. Dispensacionalismo es la teología evangélica de todos. Pero no todos los evangélicos saben lo que es eso, simplemente creen. Cuando se cambian de religión del catolicismo al evangelicalismo, están cambiándose al dispensacionalismo, pero nadie sabe, pero están entrando ahí, están entrando ahí. Ahora, dispensacionalismo empieza con esta persona que se llama John Nelson Darby. John Nelson Darby nació en Inglaterra, ¿no? 1800. Y él fue la persona que realmente dio origen a todo esto y que es lo que denominan o lo que controla realmente la mentalidad evangélica. ¿Usted quiere conocer por qué creen los evangélicos lo que creen? Ahora es el momento para que usted sepa por qué. Por eso digo, preste atención. Preste atención. Evangélicos no saben a dónde se están entrando cuando dejan el catolicismo. Es un cambio de religión totalmente diferente.
Es una nueva religión, Estados Unidos de América. ¿Ok? Eso viene aquí. Hay dos cosas por las cuales son conocidos. Uno, que él es el fundador, o uno de los fundadores, porque hubieron otros, pero es el principal fundador de la iglesia de los hermanos. Y el primer padre fundador de la hermenéutica dispensacional. Dispensacional. ¿No? Que más o menos apareció en 1830, 1840. Usted todavía no me conocía a mí, ni yo lo conocía, no hemos nacido todavía en ese tiempo. Yo creo que nadie nació en 1840. No, espero que nadie. Cuatro características principales del dispensacionalismo. ¿Okay? La primera es que ellos hacen una distinción entre Israel y la iglesia. Primera distinción, Israel y la iglesia. Antes que surgiera el dispensacionalismo, el entendimiento era que Dios tenía solamente un pueblo. Eso se puede llamar como la teología del pacto. ¿Ok? La teología del pacto, que luego voy a hablar esto. Ok, la segunda característica es que la escritura está dividida en 7 pactos. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿No? Que generalmente se aplica a la profecía y también al aspecto apocalíptico. Esos 7 pactos generalmente está enseñado en la famosa Biblia de Scofield, no sé si ustedes saben, pero la Biblia de Scofield bien famosa entre círculos evangélicos. Yo tuve una, ¿no? El que no sabe, los evangélicos realmente dicen, oh, esta es la verdad, porque lo dividen la Biblia de Scofield, ¿no? Ahí enseña todo esto. Todo evangélico es dispensacional. Todo evangélico es dispensacional. La teología evangélica es dispensacionalista, pero los evangélicos no saben eso, porque la mayoría no conoce teología. Los que conocen teología comparado a los que no saben es mínimo, mínimo, porque el evangélico asume que eso es la verdad. Bueno, y si es la verdad, entonces ¿para qué preocuparme en saber si es la verdad? Simplemente es la verdad. Pero en realidad es dispensacionalismo. Ok, tercer punto característica es que esta hermenéutica se aplica a la profecía, como dije, y a la literatura apocalíptica. No, eso significa que ellos enseñan, por ejemplo, el rapto secreto. Todo el mundo escucha dentro del evangelicalismo el rapto secreto. Eso no se enseña en círculos reformados, ni católicos romanos, ni ortodoxos. Solamente en el evangelicalismo norteamericano se enseña eso. Por eso cuando uno deja el catolicismo y se mete a la religión evangélica, porque es una religión, está entrando a un sistema que se llama dispensacionalismo, donde entre todas las cosas se enseña rapto secreto. Eso nunca se enseñó en las escrituras. Ni por 1900 años nadie creyó eso de rapto secreto. Eso es una invención. ¿Ok? Y miren en Facebook, muchos evangélicos que no conocen la Biblia lo aceptan como el católico acepta, ¿no?, la Inmaculada Concepción de la Virgen María. ¿No? Igual, tú le dices a un católico no se ora a la Virgen María, no te va a creer. Tú le dices a un evangélico no existe rapto secreto, no te va a creer. Es igual, es dogma. Es un dogma evangélico religioso. Ellos lo aceptan como si fuera verdad. Por eso que evangelicalismo es religión. ¿No? Claro, ellos lo niegan, pero, oiga, es religión. Número. Ahora, ¿qué más? Bueno, pacto secreto. Estas son las principales características del dispensacionalismo que este señor John Nelson Darby enseñó, ¿no? Se hizo popular, ¿no?, en 1920, 1910. Las iglesias evangélicas enseñaron. Cuando ellos vinieron a México, Centro y Sudamérica, 1920, usted no nacía en 1920, yo le aseguro que no tengo a nadie que nació en 1920. Y si hay, por favor, levante la mano. Un honor conocerlo, de 100 años de edad. Usted nació tal vez en 1970, ¿correcto? 1980 tal vez. O 1990, ¿no? Posiblemente nació, no se hizo evangélico cuando nació, usted se hizo evangélico después, ¿no? Y cuando se hizo evangélico, usted estaba entrando al dispensacionalismo, porque ahí le enseñan esas cosas, ¿no? Y bueno, ya que sabemos cómo se inició esto, entonces vamos a ver las diferencias. ¿Qué diferencias hay entonces entre la teología del pacto y el dispensacionalismo? Esto nos va a ayudar a entender mucho
Porque a veces usted puede ir, digamos, al internet, ¿no? Y dice, por ejemplo, oh, yo quiero estudiar la Biblia. Y claro, usted pone ahí, digamos, cómo estudiar la Biblia. Y le van a salir muchos, cantidad, miles de métodos de estudiar la Biblia. Pero lo que usted no sabe es que el dispensacionalista o dispensacionalismo tiene su propio método de entender la Biblia. Recuerda lo que le digo. Ellos dividen la historia de la Biblia en 7 dispensaciones. ¿Ok? Eso, para muchos que no conocen esto, asumen que es así. Pero en realidad no es así. Vamos a ver la primera diferencia. Empecemos con la teología del pacto. La teología del pacto es la teología reformada, en otras palabras, para entender las escrituras. Con la teología del pacto, que viene a ser entonces la hermenéutica para entender las escrituras. ¿Qué es hermenéutica? Bueno, hermenéutica lo voy a poner de esa forma. Hermenéutica es la forma como usted puede relacionarse en su vida. La hermenéutica puede ser el nombre ajeno a usted, pero sin hermenéutica usted no puede vivir. Usted va a decir, muchos dicen, bueno, no creo porque yo nunca escuché eso y he vivido. Claro, claro, uno puede vivir sin saber la hermenéutica, pero su vida es una hermenéutica. ¿Qué es hermenéutica entonces? Hermenéutica viene a ser el arte, la ciencia de poder interpretar una realidad. Esa es su vida. Así como usted se ve que es su vida, esa es su hermenéutica. Si usted cree que es una persona de poco valor, esa es su hermenéutica. No, yo nací así, ¿qué voy a hacer? Esa es como usted se interpreta como persona. La forma como usted interpreta su entorno, su país, la escuela, usted está aplicando hermenéutica sin saber. O sea, la hermenéutica viene a ser todos los factores que a usted le hacen ver lo que usted es como persona. En otras palabras, si yo le digo a usted, descríbase usted como persona, cómo usted se mira como persona. Alguno va a decir, bueno, yo creo que soy una persona insegura. Esa es su hermenéutica. Esa es la forma como usted se interpreta. Otros pueden decir, bueno, yo me veo como una persona exitosa. Bueno, esa es su hermenéutica. Y en base a lo que usted se ve, así va a vivir. Oh, yo soy bien tímido o bien tímida. Yo realmente, es más, ni me quiero mirar en el espejo. Bueno, esa es su hermenéutica. Y así como usted piensa, así va a vivir. En las escrituras, la hermenéutica es cómo interpretamos la escritura. Cómo nosotros cuando leemos la Biblia podemos interpretar. Por eso, no basta decir la Biblia es la autoridad final. ¿Por qué no basta decir eso? No porque no lo es, sino porque de acuerdo a la hermenéutica que uno tiene, uno va a interpretar la Biblia. El mormón dice lo mismo, la Biblia es la última autoridad, aunque ellos tienen sus otras Biblias. El testigo dice lo mismo, la Biblia es la última autoridad, por eso ellos van mire, soy testigo de Jehová, quiero a interpretar. El pentecostal también dice lo mismo, o sea, todos dicen lo mismo, que la Biblia es la autoridad. Bueno, si es la autoridad, entonces ¿por qué hay cantidad de sectas y divisiones? Porque el problema está en la hermenéutica. Y usted tiene que saber eso. Porque si usted se salió de la iglesia católica a meterse en la religión evangélica, usted está entrando de una hermenéutica a otra hermenéutica. Le voy a decir a qué se refiero. Usted es como que yo me quito estos lentes y me pongo unos lentes oscuros. Con estos lentes yo veo claro, normal. Pero si me pongo otros lentes oscuros, bueno, voy a ver lo oscuro. Esa es hermenéutica. Cambiarse de lentes con otros, con lunas diferentes. Entonces, ya que usted entiende qué es hermenéutica, cómo usted se mira como persona, en las escrituras, de acuerdo a los lentes que uno tiene, va a interpretar las escrituras. Y eso es fácil de ver. Yo he debatido con muchos testigos de Jehová cuando venían a mi casa. Les hacía pasar y les decía, vamos a Mateo 24. Mateo 24 lo vamos a estudiar. Él agarraba su Biblia y yo agarraba la mía. Leíamos la misma Biblia.
Claro, ellos tienen Biblia poco cambiada, pero leíamos los pasajes. Habíamos puntos de referencia. Primer punto de referencia, le decía, ¿usted reconoce que la Biblia es la palabra de Dios? Me decía, sí. Oh, yo también. Estamos de acuerdo ahí. ¿Usted reconoce que la Biblia es la última autoridad de fe? Sí, me dice, yo también. Estamos de acuerdo. Perfecto. Ahora viene la parte más difícil. ¿Cómo interpretar lo que nosotros decimos que es la verdad? Y ahí estuvo el conflicto. Porque ellos entienden la Biblia diferente a lo que yo entendía. Entonces, por eso no basta decir, cuando alguien le dice, hermano, yo también creo que la Biblia es... Y yo veo ahí que muchos dicen, amén, 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 ponen cantidad de deditos. Bueno, yo no pongo deditos, sinceramente. Porque la pregunta que sigue es, ¿cuál es la hermenéutica que tú usas para interpretar lo que tú llamas la Biblia es la última autoridad de la fe? Juan 1.1, los testigos que dicen que la Biblia es la autoridad de la fe, dicen que Jesús es un Dios y por lo tanto no es Dios. ¿Se dan cuenta? Yo creo que ahí dice que Jesús es Dios, no un Dios, por lo tanto es divino. Pero los dos creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces no podemos estar nosotros en acuerdo porque hay una contradicción. O uno está en la verdad y otro está en el error. Pero no podemos estar en la verdad cuando nos contradecimos. Por eso no basta decir, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, porque podemos decir lo mismo y estar en completa contradicción. Y ustedes saben, solamente 2 más 2 es 4 y 2 más 2 no es 5. Uno solamente está en la verdad y el otro está en el error. Entonces, lo mismo sucede con el dispensacionalismo y la teología del pacto. Uno está en el error y el otro está en la verdad. No puede haber, no puede haber, bueno, yo creo que este es rojo y el otro dice, no, este es blanco. Bueno, para ti es blanco, para mí es rojo, así que no hay problema. No, sí hay problema, porque no es rojo. Bueno, para mí es rojo. No, es que no es rojo. Alguien tiene que estar en el error. Esto es blanco. Es igual en teología. No puede haber dos verdades que se contradicen. O uno está en la verdad y el otro está en la mentira. Pero no pueden estar en la verdad que se contradicen. Claro, eso es elemental. No tienes que graduarte de la universidad para saber que es verdad. ¿Qué enseña la teología del pacto? La teología del pacto enseña que se centra en un pacto general conocido como el pacto de gracia. Algunos lo han llamado el pacto de redención. Esto es definido por muchos como un pacto eterno entre los miembros de la deidad que incluye los siguientes elementos. 1. El Padre elige al Hijo, eligió un pueblo para que fuera suyo. Número 2. El Hijo fue designado con su consentimiento para pagar la pena de su pecado. Número 3. El Espíritu Santo fue designado en mutuo acuerdo para aplicar la obra del Hijo a este pueblo elegido por el Padre. Este pacto de gracia se está desarrollando en la historia en la tierra a través de pactos subordinados, comenzando con el pacto de obras, culminando en el nuevo pacto, que cumple y completa la obra de gracia de Dios para con el hombre en la tierra. Estos pactos incluyen el pacto adámico, Génesis 3.15, el pacto noéico, que es en Génesis 6 y 9, el pacto abrámico, Génesis 12, 13, 15, 17 y 19, y el pacto mosaico, que está en Éxodo capítulo 19, 20 hasta el 24. El pacto davídico también, que está en 1 Samuel 16, y el nuevo pacto que está en los evangelios de Mateo. La teología del pacto entonces no ve a cada pacto como separado y distinto, más bien se basa en los anteriores, incluidos aspectos de los anteriores, de pactos anteriores y culminando con el nuevo pacto. Eso es la teología del pacto. Ahora, ¿qué enseña el dispensacionalismo? La teología dispensacional considera el mundo y la historia de la humanidad como un hogar sobre el cual Dios supervisa la realización de su voluntad. Esta realización y su propósito se señala en diversos periodos o etapas o economías
que lo llaman ellos dispensaciones, ¿no? Y ellos lo dividen en 7. Por ejemplo, la dispensación de la inocencia, de la conciencia, del gobierno humano, de la promesa, de la ley, de la gracia y del reino. Eso lo van a ver en la teología dispensacional. ¿Qué otra diferencia? El pueblo de Dios, la teología pactual enseña, el pueblo de Dios en la teología del pacto enseña que Dios tiene un pueblo, siempre tuvo un pueblo, representado por los santos en el Antiguo y los santos en el Nuevo Testamento. Quiere decir que el Israel nacional es el pueblo de Dios y que en el Nuevo Pacto se extiende no solamente a ser nacional, sino a ser católico, o sea, universal. O sea, Dios no crea otro pueblo. La iglesia o la eclesía en el Nuevo Pacto es la eclesía en el Antiguo Pacto. Y cuando se dice Antiguo Pacto, se está hablando inclusive desde el tiempo de Adán, que es la etapa post-lapsariana, durante el tiempo de Abraham, que es antes que Dios le dio la ley, o el pacto mosaico. Ahí está la eclesía, porque Dios hace el pacto con ellos. Luego también hace el pacto cuando le da la ley a Moisés. Entonces viene a ser ya la etapa de la ley mosaica. Entonces todo ese pueblo de Israel que le da la ley viene a ser la eclesía confirmada por los profetas. Entonces cuando viene Jesús y muere en la cruz, entonces el pacto mosaico que era temporal es eliminado, como dice Hebreos capítulo 8, y entonces su mensaje incluye a gentiles y a judíos que creen en él, como dice al principio, a su pueblo. Entonces ya no es un pueblo limitado a algo nacional, sino que ya es un pueblo global, universal, católico. Eso enseña la teología del pacto. Siempre hubo una eclesía. Siempre. ¿Pero qué enseña la teología dispensacional? Ellos enseñan que Dios tiene dos pueblos. En el antiguo pacto Dios tenía a Israel. Y en el nuevo pacto Dios tiene a la iglesia. Israel era un pueblo nacional. La iglesia o la eclesía es un pueblo celestial. Por eso que en este momento que estamos hablando, el dispensacionalista evangélico cree que todavía hay que orar por Israel, ¿no? Y por lo tanto, sí, hay que orar por la iglesia, pero Israel sigue siendo el pueblo también de Dios. O sea, ellos no ven y niegan y rechazan de que el Israel de hoy es el Israel espiritual, como dice Pablo en Romanos capítulo 4, en donde los que creen en Cristo y los gentiles que creen en Cristo son un pueblo y es el verdadero Israel, tal como dice Romanos capítulo 4 y Gálatas capítulo 6, Gálatas 3 y Gálatas 4, porque así lo enseña Pablo. O sea, no existe de que, bueno, somos la eclesía, pero también está Israel y bueno, hay que orar porque es el pueblo de Dios y tenemos que orar por él. Bueno, su hermenéutica, por eso vuelvo a poner, hace la diferencia. Esa es la hermenéutica dispensacional. ¿Recuerda el ejemplo de los lentes? Sí, yo uso lentes, pero uno lo veo así, el otro con las gafas oscuras. La hermenéutica es como usted se ve a sí mismo. Recuerda, hermenéutica es la forma como uno se interpreta. Si yo le pregunto, háblame de ti, háblame de ti, quiero conocerte. Tú me vas a decir, mire, es que a mí me gusta ir a las montañas, tirarme al agua, no me gusta leer, me gusta dormir. O sea, tú me estás diciendo cómo tú te interpretas. Esa es hermenéutica. Esa es hermenéutica. Por eso que en la comunicación a veces no se entiende, porque uno espera que la otra persona le entienda, pero no se entiende porque es diferente forma de ver la realidad. ¿Se acuerda del ejemplo que le puse con el diálogo con el testigo? Sí, el testigo y yo teníamos cosas en común. ¿Biblia, palabra de Dios? Sí, decía él. Muy bien. ¿Inspirada por Dios? Sí, muy bien. ¿La última autoridad en todo? Sí, muy bien. No hay problema con el testigo. Juan 1:1. Cristo es Dios. Oh, no, dice él. Es un Dios.
un momento, ¿no dices tú que la Biblia, igual que yo, creemos que la verdad? Sí. Bueno, pero ahí no dice un Dios. Bueno, sí, ahí dice un Dios. Digo, no, no, es que no hay artículo indeterminado. No, no, sí hay artículo indeterminado. Se dan cuenta que no basta con decir, ¿no? Como ponen en Facebook, por eso yo no creo en memes. No, no sigan a memes, tengan cuidado. Dice, la Biblia es la última autoridad. Claro, correcto, eso no hay, hasta el católico, mormón, adventista, todos van a estar de acuerdo con eso. Eso no es el punto. El punto es cómo vas a interpretar la Biblia. ¿Qué hermenéutica vas a usar? Ahí va a estar la diferencia. Y eso es evidente. Siguiendo al punto, entonces, el dispensacionalismo mira la división de la Biblia como que Dios tiene dos pueblos. La teología pactual enseña Dios siempre tuvo un pueblo. La eclesía en el antiguo pacto, la eclesía en el nuevo pacto es un pueblo. Se expandió, como dice Pablo, se rompió en Cristo la pared que separaba a gentiles y a judíos y hemos hecho solamente un cuerpo en Jesucristo. Eso niega la teología dispensacional. Sigamos, el plan de Dios en la teología del pacto es que Dios tiene un pueblo solamente, uno, la iglesia o eclesía, que para quien tiene un plan en todas las edades desde Adán, convocar a un pueblo en un solo cuerpo, tanto como en el antiguo pacto mosaico como en el Nuevo Testamento. El dispensacionalista dice que no, Dios tiene dos pueblos separados, Israel y la iglesia. Dios tiene un plan para Israel y Dios tiene un plan para la iglesia. No, un plan terrenal para Israel y un plan celestial para la iglesia. En otras palabras, hace una dicotomía que la Biblia no enseña. Para el dispensacionalista, la eclesía fue el plan B para Dios en caso que el plan A fracasara, y fracasó. ¿Cuál es el plan A? Israel. Ya que Israel cayó en apostasía, pero no lo rechazó Dios, entonces Dios tiene que crear de emergencia un plan B, y es la eclesía. Pero el plan para Israel en la carne sigue. Por eso que cuando hay problemas en el Medio Oriente, ¿qué es lo que dicen? Oh, vamos a orar por Israel. Yo no tengo problema orar por Israel. El problema está en cómo ellos interpretan el orar por Israel. Ellos interpretan que todavía es el pueblo elegido de Dios, lo cual es incorrecto. Yo puedo orar por Israel, pero sin creer que es el pueblo especial de Dios, simplemente para que haya paz. Pero también por orar por los musulmanes o por los budistas, no hay ningún problema. Pero si yo oro por Israel porque creo que es el pueblo especial de Dios, entonces estoy violando el principio de la teología de la Biblia. Porque hay un solo Israel, correcto, pero es la iglesia, la eclesía en Cristo. Todo aquel que está en Cristo está en el verdadero Israel. Claro, ellos creen que creemos en la teoría de reemplazo, y eso es mentira, y lo voy a decir. Y aquí está la prueba. Aquí está la prueba que no es teología del reemplazo. Si la teología del pacto enseña que Dios siempre tuvo una eclesía, supongamos esto de aquí. Supongamos que esta mano es teología del pacto, perdón, Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, y esta mano es el Nuevo Pacto. Ok, Antiguo Pacto, esta mano. Pueblo, aquí tengo. Teología del Pacto enseña que en el Antiguo Pacto Dios tiene un pueblo. Aquí está el pueblo. ¿Ve? Aquí está el pueblo. Y esto es desde Adán, antes inclusive del pacto mosaico, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, el pacto, David, sigue. Se cumplen las promesas en Cristo. Viene Cristo, ya está entrando el nuevo pacto. El pueblo, recuerde, pueblo, eclesía. Bueno, viene Cristo y dice a los discípulos, ahora ustedes van a tener que ir a Jerusalén, Judea, Samaria, a todas partes de la tierra, a predicar el Evangelio. O sea que, ya no solamente para Israel, sino a todos. ¿Ok? Y predica el Evangelio. El pueblo de Dios cree en Jesús, sigue el pueblo, nuevo pacto. Pero ¿qué es lo que sucede? Ya se está predicando a muchos y se agregan los gentiles. Yo les pregunto, ¿hizo reemplazo?
No hay reemplazo. Lo que hizo es extender. Reemplazo hubiera sido, ¿ok? Este es antiguo pacto. Viene el nuevo pacto, lo dejo y lo reemplazo. Y eso no enseña la teología del pacto. La teología del pacto enseña que la misma eclesía de Dios en el antiguo pacto se expande para incluir a los gentiles en Cristo. Eso no es teología de reemplazo. Eso es una patraña y una mentira que hacen los dispensacionalistas porque no tienen ningún argumento para demostrar que Dios no tuvo iglesia, lo cual siempre tuvo eclesía. Eclesía es una palabra griega que es traducida, ¿no?, en el griego del original hebreo, que es justamente, se llama el kohel. Kohel es una palabra hebrea que significa asamblea. Asamblea, congregación de Dios. Cuando se traduce el hebreo en el griego, entonces se tiene que encontrar una palabra que equipara el mismo concepto de congregación en el griego. Y lo que encontraron es la palabra compuesta eclesía, que son dos palabras compuestas que significa llamados de afuera. Claro, ¿qué significa llamados de afuera? Bueno, supongamos aquí, mira, aquí tengo bastante. Esto es afuera. Los llamados de afuera son estos solamente. Dios escoge a los llamados de afuera a ellos. Estos son la eclesía porque los escogió del mundo para Él. Entonces, eso siempre hizo Dios, siempre lo hizo. Por eso escogió a Abraham de Ur de los Caldeos, lo sacó de justamente de la civilización más avanzada en Ur, ahí donde está entre medio de Irán e Irak, de lo que es ahora Mesopotamia en el Medio Oriente, que está la parte donde se cree generalmente que fue el jardín del Edén. Entonces lo saca de su tierra, le dice que abandone y rechace toda la herencia que él tenía, porque era un hombre poderoso, pero aún así fue el hombre más multi-extra-billonario de ese entonces, Abraham, un hombre con gran riqueza material. Tanta riqueza material tenía él y su sobrino que tuvieron que dividirse la tierra porque no podían estar los dos. Su sobrino Lot tenía cantidad, eran hombres ricos, multi-trillonarios tal vez. A eso fue. Dios los bendijo a ellos, ¿no? Entonces de ahí los saca para llevarle justamente, darle la promesa del pacto. Por eso dice Pablo, desde ese entonces, los que son de fe son hijos de Abraham. Ok, si yo soy hijo de Abraham, según el antiguo, inclusive antes del antiguo pacto, entonces soy heredero por ley de las promesas que le dio a Abraham. Así, eso lo dice Dios. Gálatas capítulo 3. Entonces, por lo tanto, si soy heredero de la casa de Abraham, ¿qué creen? Las promesas de Abraham son mías. ¿Y cómo es posible que sean mías? Porque él creyó en Jesucristo. Porque dice, los que son de fe son hijos de Abraham. ¿Fe en quién? En Jesús. Un solo pueblo, una sola eclesía, un solo cogeo, en la misma congregación, el mismo pueblo de Dios, sino que ahora yo como gentil soy cercano a las promesas de Abraham a través de mi fe en Cristo, porque de otra forma no. Es más, desde antes de la ley, ese fue el primer plan de Dios, no limitarse a un pueblo nacional, sino expandir a todos, porque en tu simiente singular serán benditas las naciones de la tierra. Génesis 12:3, se predica el Evangelio por primera vez a Abraham. Porque en tu descendencia, Jesús, serán benditas, Evangelio, las naciones de la tierra, los gentiles. Es el Evangelio que se predicó. Pablo lo dice, se predicó las buenas nuevas, en griego, evangelion, de donde mal hablado se traduce evangelio. Evangelio no es palabra española,
Es una transliteración mal hablada del griego que es evangelión. Por eso que el español está lleno de griego. Muchas palabras griegas en español. Un solo pueblo, no dos pueblos. No es que somos la eclesía y también los hermanos judíos israelitas, no. Porque ya dice Pablo en Romanos 3, por eso lo odiaban a Pablo. De nada sirve la circuncisión de la carne. De nada sirve si no está circuncidado, Colosenses capítulo 2, del corazón, que es la verdadera circuncisión. Y no es nuevo eso. Eso lo enseñó Yahweh en Deuteronomio. Tienen que circuncidarse el corazón, que es justamente lo que se llama la regeneración. En otras palabras, siempre Dios actuó de la misma manera como actúa ahora, sino que ahora lo actúa en el nombre de Jesucristo, porque Él señaló a Jesús, su Hijo, como el único, según el pacto de la promesa que le dio a Adán y le dio a Abraham. Y se cumple en la muerte, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces ya no tengo que llevar mi oveja, ¿no? Mira, aquí está mi oveja, pesa demasiado esta oveja, por favor, sacerdote, sacrifíquela porque ya mis pecados están mal. No, ya no tengo que hacer eso, no tengo que buscar nada. Porque el Cordero de Dios cumple todas lo que Yahweh el Padre demanda para el pecador. Porque como dice Hebreo, la sangre de los machos cabríos son incapaces para limpiar el pecado del hombre. Pero la sangre perfecta de Jesús el Cristo, Él fue el Cordero y también el sumo sacerdote, por eso se llama sumo sacerdote. Él mismo es el Cordero y Él mismo se sacrifica. Y Él mismo es Rey. Y el Padre le exalta. Para que en su nombre, bajo la autoridad de Él, en su nombre, por eso Pablo dice, todo aquel que invocare el nombre de Yahweh, el Señor, Jesús, sea salvo. Entonces la salvación ya no está contingente, ¿no?, a la fe en las sombras del sacrificio de un animal en el antiguo pacto, sino que es efectivo ahora por fe en Jesús el Mesías, Jesús el Cristo. Y eso es muy importante. Por lo tanto, el que esté en Cristo es el verdadero Israel. Entonces, cuando dicen oremos por Israel, yo digo, o sea, está diciendo que oremos por la iglesia. Somos el verdadero Israel. Y yo les digo, se enojan. Digo, pero yo oro por Israel todos los días, le digo. Oh, qué bien. Porque Israel soy yo, le digo. Soy parte del pueblo de Israel. No, me dice el que está ahí en el Medio Oriente. Bueno, pero tú dijiste Israel, la nación, para que vengan a Cristo, ¿no? Porque la única, el pueblo escogido de Dios es el que esté en Cristo, nadie más. Sea de Israel, sea gentil, hombre o mujer, esclavo y libre. Ya no hay diferencia, porque en Cristo somos uno. El verdadero pueblo de Dios que fue siempre en el antiguo pacto y en el nuevo pacto. Ya no hay, no existe, nunca hubo dos pueblos. Siempre hubo uno. Siempre hubo uno. Y lo es ahora y lo va a haber siempre. Y eso fue lo que una vez que le dije a un testigo, el testigo no supo qué responderme, quedó mirando como que si yo estaba hablando chino. Claro, porque ellos no entienden esto. Porque entiendan más la Biblia. Ahora se entiende por qué hermenéutica es importante. Hermenéutica es importante. Es la forma como usted interpreta la realidad. Es la forma como usted interpreta lo que ve. La forma como usted ve, usted tiene su hermenéutica. La forma como nosotros nos acercamos al texto bíblico es hermenéutica. Eso lo hacen en la educación, lo hacen en la ciencia. Se ven los datos, las estrellas, interprétame lo que estás mirando. Ellos tienen que ser hermenéutica. O sea, tienen que interpretar una realidad que están mirando. Por eso que las conclusiones difieren, porque la hermenéutica en cada área del saber es diferente. Ahora entienden, ahora ya saben que cuando alguien dice, oh, yo creo que la palabra de Dios es la verdad, bueno, yo también, pero el problema no es ese. El problema es qué hermenéutica usas para interpretar lo que tú llamas la verdad de Dios. Recuerden el caso del testigo, Juan 1:1.
¿Estamos de acuerdo que la palabra de Dios es la verdad? Sí, me dice el testigo. ¿Inspirada por Dios? Sí, me dice el testigo. Ok, entonces Juan 1:1 enseña que Jesús es Dios. No, me dice el testigo. Porque su hermenéutica es diferente. Y eso sucede en el catolicismo romano. El gran conflicto con la teología romana es hermenéutica. Caso de Pedro. Pedro es el primer papa. Porque esto, Mateo 16:18, se interpreta de esta forma, hermenéutica. El protestante dice, bueno, sí, ahí le dice eso, pero se interpreta de esta forma. Y ambos dicen, sí, es la palabra de Dios. Claro, ellos ponen su tradición, que también lo interpretan de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, la hermenéutica define cómo nosotros nos acercamos al texto bíblico. Inclusive entre reformados. Luteranos, según su hermenéutica, piensa diferente en la cena del Señor que un calvinista. ¿Por qué? Por la hermenéutica. Luterano dice, yo creo la palabra de Dios. Bueno, yo también. Es inspirada por Dios. Yo también. Dios habla en su palabra. Yo también. ¡Qué bien! Pero la cena dice esto. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces, ¿por qué? Por la hermenéutica. Eso hace la diferencia. El método de cómo interpretar el texto. Sigamos. Dentro de la teología del pacto, la salvación de Dios tiene un plan de salvación para su pueblo desde la época de Adán. El plan es de gracia, salvaos por gracia. Siempre fue la salvación por gracia. Es el resultado del pacto eterno de gracia y viene a través de la fe en Jesucristo. Muchos me escriben, hermano, ¿cómo se salvaban antes? ¿Cómo era el plan de salvación antes de Moisés, o Abraham, o Noé, o Adán, o Jacob? ¿Cómo se salvaban? Por gracia. No me creen. No, dicen, no, ¿cómo va a ser de gracia, hermano, si en ese tiempo no se predicaba el Evangelio? Cuando alguien me dice, no se predicaba el Evangelio, digo, este es evangélico. Porque en el evangelicalismo no se enseña eso. Entonces yo le digo, anda Hechos, capítulo 4, versículo 12. Y dice, y en nadie más, absoluto, nadie más, absoluto, está hablando de los judíos, hay salvación. ¿Por qué? Porque no existe otro nombre. Mira lo que dice, no existe otro nombre bajo el cielo, es decir, en la tierra, dado a los hombres. Los hombres es no solamente judíos, sino todos, humanidad, por medio del cual debemos ser salvos. Esto es atemporal. ¿Qué significa atemporal? O sea que no está limitado a un tiempo. Lo que dice Pedro aplica desde Adán hasta ahora. Ahora, si aplica desde Adán hasta ahora, lo que está diciendo, por lógica, es que desde Adán hasta ahora la gente se salvaba por medio de la fe en Cristo. Eso es así. Un plan de salvación. Eso es así. Eso dice las Escrituras. Hebreos lo dice así. ¿Qué enseña la teología dispensacional? Que Dios tiene un plan de salvación, uno para los israelitas y otros para la iglesia. Ahora, aquí están confundidos. Los mismos dispensacionalistas están confundidos. Porque dicen, bueno, ¿cuáles son esos dos planes? Y dice, bueno, estamos en la época de la gracia, antes no había gracia, antes era la época de la ley. Pero muchos no están de acuerdo con eso. Dicen, bueno, era gracia y ley. Otros dicen, bueno, no era ni gracia ni ley, tenemos que reformular. Y la razón de su confusión de entre ellos mismos es porque ellos rechazan una evidencia clara en las Escrituras. La salvación siempre fue por gracia. Nunca fue por las obras de la ley. Siempre fue por gracia. Y eso está evidente en los libros de los Salmos. Es evidente desde Abraham, Noé, Abraham, Isaac, Jacob. Todo el libro de Éxodo, Números, Deuteronomio, Levítico, enseña todo eso. La salvación siempre fue por gracia. Es más, Dios mismo le dice a Israel, yo te elegí, no porque eres el mejor de las naciones, ustedes son realmente los más débiles.
pero por misericordia, por amor los elijo. ¿Eso qué es? Eso es gracia. Entonces vemos desde el principio, inclusive, la elección de Jacob, convirtiéndolo en Israel, dándole su ley, no es porque eran los mejores por mérito, sino por gracia. El destino eterno para el pueblo de Dios según la teología del pacto. Dios tiene un solo lugar para su pueblo, ya que tiene un solo pueblo, un plan para su pueblo, un plan de salvación. Su pueblo estará en la presencia de Dios por la eternidad. Un solo plan eterno. Dentro del plan dispensacional hay desacuerdo también en los dispensacionalistas con respecto al futuro, porque ellos, ya que creen que Dios tiene dos pueblos, la iglesia y Israel, muchos dicen que la iglesia estará sentada con Cristo en su trono durante el milenio, gobernando, mientras que en la tierra va a estar Israel. Y es una teología totalmente confusa, porque para ellos es salvar a Israel por sobre la eclesía. Recuerden, para 1830 y 40 nadie sabía de este plan que entra a los evangélicos. Esto es nuevo. Esto permea todas las iglesias evangélicas. Claro, evangélicos no saben su historia. Tienen que decírselo. ¿Cuál es el propósito de la primera venida de Cristo, entonces, según la teología del pacto? Cristo vino a morir por nuestros pecados, establecer el nuevo Israel. ¿Se dan cuenta? No reemplazar. ¿Por qué nuevo? Porque ahora se expande a las naciones, a los elegidos. Esta es la continuación misma del plan de Dios. ¿Qué enseña la teología dispensacional? Que Cristo vino a establecer un reino mesiánico. No. Y aquí es donde entra lo que tiene que ver el famoso rapto secreto, los 7 años de tribulación, ¿no? Como enseñan, que antes de la tribulación va a haber tribulación. Muchos piensan que va a ser después de la tribulación, otros en medio de los 7 años va a haber, se llaman la tribulación en medio de los 7 años. Otros dicen que van a pasar la tribulación, otros que no. O sea, es una teología totalmente fantasiosa. No sé de dónde sacan eso. Yo he visto los textos que ellos ponen, que ellos se basan. No enseña absolutamente nada de un rapto secreto, ni 7 años de tribulación, ni antes, ni después, ni en el medio. Pero recuerden lo que dije, su hermenéutica, la forma, el lente que usan ellos, le hacen ver eso. Cosas que no existen. Cosas que los apóstoles nunca creyeron. Ningún apóstol, ni menos el apóstol Pablo, que escribió 13 cartas, enseña un rapto secreto. El texto de 1 Tesalonicenses 4:13 no enseña eso. Eso enseña la segunda venida de Cristo, pero no enseña ningún rapto secreto. No existe. Si tan solo les he preguntado, enséñame un texto donde diga Pablo, van a estar 7 años de tribulación y al final va a venir Cristo. No hay eso. No existe. Ellos elaboran eso de acuerdo a su hermenéutica. Por eso, cuando alguien les dice, yo creo que la palabra de Dios es la verdad, yo también. Pero dime qué hermenéutica usas para interpretar el texto. Claro, porque ese es lo que nos va a hacer la diferencia en cuanto a nuestra teología. Y eso es lo que determina con cualquier versión del cristianismo, la hermenéutica. Y eso es en cada doctrina. En el bautismo, por ejemplo, ahí está un paso clave con el bautismo. ¿Se debe o no bautizar a niños? La hermenéutica hace que el bautista diga no. El reformado presbiteriano, su hermenéutica le dice sí. Se leen los mismos textos, se creen que la palabra de Dios es la verdad, se cree que es inspirada, pero en cuestión del bautismo se llega a diferentes conclusiones, porque la hermenéutica de uno no es la misma que la hermenéutica de la otra. Y eso es muy importante. Cuando a veces debato y sacamos diferentes conclusiones, yo le digo, dime tu hermenéutica desde el principio, para no perder tiempo. Para no perder tiempo. De entrada, tu hermenéutica. ¿Cómo interpretas tú el texto bíblico? Porque eso nos va a ayudar a mí a no perder mi tiempo por 3 horas cuando al final digo, oh, tú creías esto. Dime
cómo cocina. O sea, la hermenéutica es cómo cocinar, ¿no? Cómo cocinar una papa. ¿Sí? Eso es hermenéutica. Bueno, yo lo cocino una papa sin agua. Wow, yo no sé cómo lo harás, pero quiero saber cómo lo haces. Otros dicen, wow, yo lo cocino mitad de agua. Oh, yo lo cocino bastante agua. Bueno, es más, yo ni cocino, nomás lo dejo ahí a ver que se cocine. O sea, la hermenéutica nos dice cómo lograr un resultado. El problema está en que los resultados van a ser diferentes. Eso es. Y eso les va a ayudar mucho cuando hablen con personas. Tu hermenéutica, cómo interpretas, cuáles son tus reglas de interpretación para un mismo texto que estamos leyendo los dos juntos. El papado, bautismo de niños, cena del Señor, predestinación. Bueno, la Biblia no enseña predestinación, dice el arminiano, el mismo texto, Efesios capítulo 1, del 3 al 7. No veo nada, dice el arminiano. El reformado dice, bueno, sí, ahí está. Bueno, yo no veo nada. ¿Por qué? Hermenéutica. Todo es hermenéutica. La segunda venida de Cristo, hermenéutica. Mateo 24, ese es el tema que me fascina. Bueno, esto va a ser en el futuro, dicen, ¿no? Dispensacionalistas. Todavía no se cumplió nada, de acuerdo al ente que ve. Bueno, para mí, Mateo 24 se cumplió en el año 70, porque la evidencia histórica gramatical lo enseña, de acuerdo a la hermenéutica. Entonces, una vez que ya sabemos cuáles son los métodos de interpretación, entonces podemos ahorrar tiempo y decir, bueno, entonces el problema no es el texto, el problema es tu método de interpretación. Y eso se aplica también a política, ¿no? Marxista, capitalista. Eso se aplica en política. O sea, la hermenéutica se aplica prácticamente a toda el área del conocimiento humano. Y eso es así. Y con eso termino. ¿Cómo ve la segunda venida de Cristo? La teología del pacto, la venida de Cristo traerá juicio final y el estado eterno. Aquellos que son premilenialistas afirman que un periodo milenial precederá al juicio y el estado eterno. Los postmilenianistas, soy postmilenialista, creen que el reino está siendo establecido por la obra del pueblo de Dios en la tierra hasta el momento en que Cristo lo completa en su venida. Y eso es lo que yo creo, eso en base a textos bíblicos. Pablo mismo lo enseña, ¿no? Y creo que es así, porque la hermenéutica que uso es sólida y creo que realmente avala y confirma una segunda venida de Cristo postmilenial que la estamos viendo y que ayuda a entender mucho de lo que está pasando en el mundo. El dispensacionalista cree que el rapto va a ocurrir primero, luego viene un periodo de tribulación seguido por la segunda venida de Cristo con los santos a un reinado de 1000 años, después del cual habrá un juicio estado. O sea, ¿qué es lo que significa? Dice, según la teología dispensacional, va a haber un rapto secreto, inminente en cualquier momento. Quiere decir que los muertos en Cristo, ellos interpretan así, 1 Tesalonicenses capítulo 4, van a resucitar primero y los que estén vivos se van a ir, digamos así, se van a ir. Una vez que suceda el rapto, ellos llaman rapto secreto. ¿Okay? Ellos lo interpretan así, hermenéutica. Viene un periodo de 7 años de tribulación. Ellos lo interpretan así. Hay muchos dispensacionales que creen que en medio de los 7 años, o sea, 3 años y medio, va a venir Cristo. Otros dicen, no. Va a venir después de los 7 años. O sea, entre ellos hay cierta división, variación. Una vez que pasa eso, entonces viene Cristo, con los mismos que llevó antes de la tribulación, y viene a la tierra, ¿no? En su segunda venida con los santos, y va a reinar por 1000 años. O sea, para el dispensacionalista ahorita no son los 1000 años. No son. Todavía falta los 1000 años. Luego de los 1000 años va a pelear contra la bestia. O sea, un montón de cosas ponen ellos. Porque ellos lo interpretan así. Esa interpretación fue desconocida durante 1800 años en la iglesia. Los detalles es algo fantástico, yo lo he estudiado, pero no es el tema ahora, tal vez más adelante se pueda ver en detalle. Entonces, esas son las, entre otras tal vez diferencias, pero a rasgos generales, la diferencia entre la teología del pacto y el dispensacionalismo. Lo más importante es que Dios siempre tuvo un pueblo, entre todas ellas.
no dos como enseñan ellos. El Israel de hoy no es el que está en el Medio Oriente, sino la iglesia en Cristo. Judío que creen en el Mesías, gentil, igual como lo hizo Pedro. Y esto no es nuevo. Esto lo enseña las Escrituras. Esto lo enseña las Escrituras. Cuando dice, aquí está, y quiero leer esta parte, con esto quiero terminar, se dan cuenta que esto es exactamente, aquí está, capítulo 11 de Hechos. Dice así, Lucas, los que habían sido dispersados a causa de la tribulación, escuche bien esto, Hechos 11, 19, a causa de la tribulación, ahí se cumple lo que dijo Jesús en Mateo 24, habrá tribulación en aquellos días. Llegaron hasta Fenicia. Fenicia es una región que está al norte de Jerusalén, en una costa, la costa de los fenicios. Y de ahí cruzaron en barco a la isla de Chipre, ¿no? Y se fueron a la parte oriental, a la gran ciudad especial que se llama Antioquía. Antioquía llega a ser más adelante en el centro más grande del cristianismo en el Medio Oriente, a la par con Jerusalén. Entonces los discípulos se van a Fenicia, cruzan el mar Mediterráneo hasta la isla de Chipre y se van para el este a la ciudad de gran intelecto, Antioquía. Y hablaban solamente a los judíos. Escuche bien, a los judíos ellos estaban hablando. Ahora, para que hablen los judíos implica de que estos creyentes eran judíos, obviamente. Porque ellos tenían la idea de que solamente a los judíos se les tiene que dar la promesa. Se olvidaron de que Jesús dijo, Jerusalén, Judea, Samaria es el último de la tierra. Entonces se limitaron a los judíos. Pero mira lo que dice el versículo siguiente. No obstante, había algunos entre ellos de Chipre y de Cirene. Cirene está totalmente en la parte, Cirene, del África. Del África, ¿sí? Para que se den cuenta que en la dispersión y en la tribulación, cuando entró la tribulación, la persecución del apóstol Pablo, muchos creyentes viajaron a África para llevar el evangelio. Ahí se cumple cuando dice, será predicado el evangelio hasta el último de la tierra, porque eso tenía en mente Jesús. Entonces, cuando hay la persecución esta, vinieron los cristianos de Chipre y vinieron los cristianos de Cirene, del África, y se van a Antioquía. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Antioquía? Dice que entraron y hablaron a los griegos. Y dice, y les anunciaron el evangelio de nuestro Señor. Entonces estamos viendo, fíjese, dos grupos. Los dos fueron a Antioquía. Un grupo, judíos mesiánicos, hablaron a los judíos. Otro grupo, gentiles cristianos, hablaron a los griegos. Judíos y gentiles oyeron el evangelio de la boca de judíos mesiánicos y de gentiles creyentes. Eso significa la iglesia, la eclesía del Señor en el nuevo pacto. Porque hubo cantidad de creyentes de la fe judía o de raza judía hebrea y hubo cantidad de creyentes griegos. En Cristo forman un pueblo, según Pablo. Eso es el verdadero Israel. No hay reemplazo. La misma escritura nos está diciendo, Hechos capítulo 11, versículo 19, que ya en ese tiempo el nuevo Israel estaba siendo expandido por la fe en Jesucristo. Eso es la teología pactual. No existe reemplazo, sino la extensión de la promesa que Dios hizo a Abraham en Génesis 12. Así que con esto quiero terminar y más adelante, es un tema muy amplio, vamos a seguir continuando. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias por tu amor y misericordia.
y que tu palabra ha llegado realmente a nuestro corazón para hacernos entender tu plan desde los siglos, que tienes solamente un pueblo, siempre tuviste un pueblo, aquellos que fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo para ser adoptados como hijos tuyos de acuerdo a Jesucristo y en Jesucristo, a tu santa voluntad. Permite, Señor, que tu verdad sea siempre y prevalezca en todas partes y que tu reino se extienda hasta los confines del mundo. Esta es mi oración en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén, y que la gracia y la paz sea con ustedes.